Siento mucho lo que te pasó, pero mi hijo no es un hijo de repuesto. No lo quiero cerca de ti, y mucho menos de la familia de Vicenta. Jamás voy a retirar los cargos contra Eric Quintanilla. Ah, no, papi. Entonces, ¿sabe qué, muñeco? Usted me va a conocer. Y me va a conocer de la peor manera, ¿oyó? Ey, Ay, voy a hacer que todo esto valga la pena, ¿sí? yo cumplo lo que prometo, Indira. Pero vos tenés que cumplir con tu parte. No quiero que pase más tiempo. Quiero casarme contigo y quiero cuidarte todos los días de mi vida. No, ¿Qué? no, mijo, no. Tú sabes que a mí eso de las bodas no me gusta. Siempre traen cosas bien raras y bien mala suerte. Mira, tú estuviste casado y pues no. Además, mira qué vida tenemos, mijo. No nos podemos un día sentar así a comer a gusto, tranquilo y en paz, porque pues ya nos andan correteando. ¿A qué hora nos casaríamos, eh? Ahorita. ¿Qué? ¿El problema es el tiempo? No te preocupes. No te preocupes. Ahorita lo vamos a solucionar. ¿Qué estás haciendo, mijo? Con esta firma, me estoy comprometiendo ante ti que te voy a amar y te voy a respetar en las buenas y en las malas todos los días de mi vida. Aunque te enojes conmigo, aunque me odies, tengo un compromiso y lo acabo de firmar. Prometo no olvidar tu rostro y si lo hago, vas a estar a mi lado para recordármelo. No vas a escaparle, ¿eh? No vas a escapar. Y que si peleamos, siempre buscaremos la manera de reconciliarnos. Te dije que nos volveríamos a encontrar. Quieta. Cada parte de tu cuerpo, cada aroma, cada poro. Pues entonces también prométeme que si te vas a morir, lo vas a hacer a mi lado y los dos juntitos. Te lo prometo. Pues entonces yo, Fírmele. Vicenta Acero. Acepto. Y de ahora en adelante yo voy a ser Vicenta Acero de Phillips y usted va a ser Daniel Phillips de Acero. Beso, beso, beso. Perfecto. Somos marido y mujer. Solo nos faltan los anillos. Saliendo de aquí los voy a hombre. ¿Cuáles anillos ni qué? ¿Por qué no? O sea, pues no, a mí con este papelito me es más que suficiente, ¿eh? Esposo. Mira, yo sé que, pues, en parte hiciste todo esto por lo que pasó con Frida, por lo de tu hijo. No. A ver, mi amor, no te confundas. Estoy haciendo esto porque te amo. ¿Eh? Y porque quiero ser tu esposo legalmente. Bueno, lo que sea más legal para nosotros. Y lo que está pasando con Frida es una cosa muy distinta. A ella es la que le dé miedo que esté cerca de su hijo por el gallo, por toda la familia, por los Acero Quintanilla y por los negocios que han tenido. Eso es lo que está pasando. Pues entonces, vamos a limpiar nuestro apellido y vamos a demostrarle que somos de ley, ¿eh? Para que te deje acercarte a tu chamaquito y juegues con él y le des la vida que él necesita. Que, por cierto, por eso vine, mijo. Mira, siéntate. Te tengo que contar algo muy importante. A ver. Tengo un plan, pues, para sacar al gallo del tambo y para limpiar nuestro apellido y tener todo de nuevo de retache. Pero necesitamos a Mendoza aquí metido. Y lo que sí te tengo que decir, mi gringo, es que no es un plan nada sencillo, ¿eh?
Ahora sí, morrita. Estás presentable. Vamos a chambear. Me casi me muero de susto, Parcio. Por bruto, ahí se gana un mordisco en la yugular. La yugular no está en la mano, pero no le vine a dar clases de anatomía. Le vine a advertir que está metiendo donde no la llaman. Pero no se preocupe, no la voy a apuntar con ninguna pistola. Yo aprendí mi lección. ¿Pero usted? Pues, ¿sabe qué? Si el gallo a mí no me ha llamado es porque no tiene mi teléfono para que sepa. ¿Y sabe por qué estoy acá? Porque estoy enfrente del cañón acompañándolo con su campaña. Porque yo creo en este hombre, yo creo en el gallo. En cambio, ¿en quién cree usted? Dígame. ¿Ah? En el miedo que le tiene Romero. En el poder que tiene Romero. ¡Qué pereza! Usted no tiene idea de quién es el señor Romero. Pues para que vea que sí. Lo conozco perfectamente. Es más, lo conozco más por dentro que por fuera, para que sepa, mijito. ¿Y sabe qué? Estoy hasta el cansancio que él me diga que a mí no me va a tocar un pelo. Él me dijo, a la mamá del heredero no se le toca un pelo. A mí no me va a hacer nada. Señor, escúchame. El señor Romero es un hombre muy, muy peligroso. Es el heredero del cártel de Cali de Tijuana. No todos los narcos y traquetos son malos, parce. Hay unos muy buenos, hay unos que hacen iglesias, escuelitas. Sí, pero este no va a hacer ningún acto caritativo, ¿eh? Al contrario, va a ir atrás de usted y la va a matar si se entera que está poniendo al gallo. Ja, ¿sabe qué? Estoy mamada, estoy hasta aquí con sus sermones. Permiso. No son sermones, es una orden. ¿Cómo? No, perdón, usted da las órdenes aquí, discúlpenme. No, le suplico que por favor me escuche. ¿Sabe qué, Rosquitas? Estoy mamada de usted, déjeme en paz. El señor Romero mandó a matar a Débora. ¡Me la mataron! Jambo Roscas, ¿usted por qué me dice eso para asustarme? ¿Ah? Si yo estuve ahí, yo no vi a ningún señor Romero por ahí andando. Porque él no tiró del gatillo. Es tan grande su odio contra los aceros que mandó matar a la vieja del gallo para que sufriera. Ese que tanto defiende es el señor Romero. Mira, lo único que tenemos que hacer es rodear el perímetro. Pues que es muy complicado, ¿o qué? Pues yo creo que sí, sobre todo por la hora. Sí, pero creemos que es la mejor hora para llamar la atención lo menos posible. Pues eso sí. Está bien. Cuente conmigo. Amigo, gracias. Daniel, detectamos movimiento en el teléfono asignado a Jorge Araujo. La pillé por Indaira. Cabecita. Durito. Pues veo que la mesa ya está servida, Polimigra. Nomás hay que esperar a que lleguen los invitados. ¿Sí crees que sea Indira la que está marcando? Sí, mi amor. ¿Quién más va a querer contactar a Jorge o Nicolás con todo esto que está pasando? Solo ella. Ya están listos los comandos para arrastrar la llamada. Perfecto, aquí está todo listo también. Tranquilo, Daniel. No te vayas a delatar cuando hables con Sí, ella. Mendoza, yo sé cómo hacer esto, ¿sí? ¿Todos a sus lugares? Ok. Mendiola, avísame cuando esté listo. ¿Phillips? ¿Por qué estás contestando el teléfono de Jorge? ¿Qué es esto? Esto es un operativo para atrapar a una fugitiva de los Estados Unidos. Phillips, ¿tú tienes a mi hijo? Quiero hablar con él. ¿Dónde está Nicolás? Ahora sí ya se puso bueno el show. Voy calentando las palomitas. Este porque tiene al hijo de Indira. Este man porque está metido en todo lado de su seno. Es una peste, pato. Una mene que fumigar de una vez. ¿Dónde está Nicolás? ¿Quieres ver a Nicolás? Entrégate. Mira, chao, velo. Jamás lo vas a volver a ver. Nueva
nueva superserie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.